Buenas noches, Maturín, buenas noches, Monagas. Bienvenido nuevamente a su programa Entre Abogados. Recuerde que Entre Abogados se ve todos los miércoles a partir a las 7:30 de la noche por este canal, por Max TV. Hoy nos toca hablar en materia civil. Hoy contamos con la presencia de un especialista en materia civil, graduado en la Gran Mariscal de Ayacucho en el año 2005 y profesor activo de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Vamos a darle la bienvenida al abogado José Luis Abreu. Buenas noches, doctor. Buenas noches, José. ¿Cómo Bienvenido, está? ¿cómo está usted? Todo bien. Gracias por aceptar la invitación. Ok, gracias. Como le había dicho, como dije al principio del programa, hoy vamos a hablar en materia civil. ¿Usted me puede decir qué es el derecho civil? Bueno, el derecho civil, según la doctrina, es el conjunto de normas que establecen las relaciones privadas entre los particulares. Entre ellas podemos encontrar las obligaciones, los contratos, sucesiones, todas las que están enmarcadas en el Código Civil como tal, pues. Estas vienen a regir todas las relaciones que puedan tener los particulares. Se dice que el derecho civil es una parte privada, puesto que regula precisamente las actividades que puedan tener las personas entre sí, pues. O sea, como los contratos, por decir Los algo. contratos, por ejemplo. Los contratos de arrendamiento. Contratos de arrendamiento. Pero arrendamiento en el sentido de locales comerciales. Locales comerciales, sí. Porque usted sabe que los contratos de arrendamiento, persona natural, se manejan por Banavi. Sí, ahorita sí, se está manejando así de ese modo por Banavi. Por Banavi. Ahora bien, doctor José Luis, ¿usted me puede explicar por qué se están dando en la actualidad tantos divorcios? ¿Qué es el divorcio? Bueno, el divorcio es única y exclusivamente la ruptura del vínculo matrimonial. Mucha gente tiene la falsa creencia de que podemos, en el divorcio también se dirimen lo que son los bienes. Pues no, o sea, la liquidación de los bienes en la comunidad conyugal tiene un procedimiento aparte. El divorcio simplemente lo que busca es la disolución del vínculo matrimonial como tal. Sencillamente eso. ¿Y cuáles son las causales comunes que se dan en un divorcio? ¿Cuáles son esas causales? Bueno, tenemos 7 causales que establece el artículo 185 del Código Civil venezolano vigente. La primera causal es el adulterio. El adulterio. El adulterio. La segunda causal es Por aquí dice adulterio, el abandono voluntario, los excesos y sevicias e injurias graves que pueda propinarle un cónyuge al otro. Tenemos también entre esas el conato de prostitución, el presidio también, que es la condena a presidio, y la adicción de alguna sustancia, de bebidas alcohólicas y alguna sustancia de farmacodependencia. Pues, entre eso. Está una que es la causal número 7, que a pesar de que no es muy común, es importante que las personas sepan que esta causal habla de la interdicción de las personas, una interdicción psíquica por una enfermedad psíquica que se puede ser parcial o total. Esta interdicción, el juez tiene una condición muy particular, que el juez decretará el divorcio basándose en esta causal, siempre y cuando, o procurando pues, que el otro cónyuge le dé una pensión o corra con los gastos del tratamiento médico, porque puede ser que la enfermedad sea parcial y con algún tipo de tratamiento pueda llegar, o sea, a tener, ¿cómo lo digo?, recuperar su cuestión, pues, su estado civil normal, su capacidad. Civil. Ahora bien, doctor Abreu, ¿usted me puede decir a mí o a la colectividad qué es una relación estable de hecho, o lo que uno dice por allí, un concubinato? Sí, normalmente, anteriormente se llamaba concubinato. Anteriormente. Ahorita se llama unión estable de hecho. Está enmarcada en el artículo 77 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
Bueno, palabras menos, palabras más, es que le da los mismos derechos Sí. a las personas que le da el matrimonio. en Bueno, sí. aquí dice la Constitución, se protege el matrimonio entre el hombre y una mujer, fundado en el libre consentimiento y en la igualdad absoluta de los derechos y deberes de los cónyuges. Las uniones estables de hechos entre el hombre y una mujer que cumplan los requisitos establecidos en la ley producirán los mismos efectos que el matrimonio. O sea, es Sí, decir, correcto. entonces, que existe el divorcio de la persona que se casa, pero también existe de aquellas relaciones de hecho que tengan, o sea, que sean notorios para la colectividad, o sea, o que tengan muchos años viviendo juntos, ¿no? Sí, incluso, doctor, existe la legalización como tal que la hace frente al registro civil. Se dirigen las dos personas, hombre o mujer, por supuesto, Claro. se dirigen al registro civil y manifiestan allí que ellos tienen una relación de hecho y que quieren legalizarla, pues. Claro, con la diferencia que es como una carta, lo que uno dice, carta de concubinato. Exactamente. E incluso, es tanto así que anteriormente los concubinos no tenían la capacidad de heredar. Ahora sí se tienen la capacidad de heredar. O sea, los mismos efectos que produce el matrimonio. Del matrimonio. Es correcto. Sí, porque antes, lamentablemente, una mujer podía tener muchos años viviendo con esa persona y se separaba. Y algunas veces o era el hombre que quedaba en la calle o era la mujer que quedaba en la calle porque supuestamente cuando llegó, ella llegó sin nada. Pero ahora como un principio constitucional es la igualdad, es decir, 50 y 50. Sí, claro, es amparar pues, a ambos en este sentido. Ahora bien, ya sabemos que el divorcio se da por el 185A en los tribunales civiles. Una persona o una pareja que tenga más de 10, 12, 20 años viviendo juntos y se quieran separar, ¿qué tienen que hacer? ¿Tienen que ir al tribunal? En este caso, Ir al tribunal no o sea, para que se lleve como tal la separación, exacto. sino una liquidación de bienes, porque estos tienen una relación estable de hecho, más no de derecho, como podemos decir, a menos que ellos hayan legalizado, como acabamos de decir, esta relación. Entonces, lo que se va a hacer por el tribunal es la liquidación de los bienes que hayan ellos en esta relación construido y sean de común, o sea, ¿cómo le explico? ¿Cómo te explico? Que sea de igualdad. Pues. Esa de igualdad Esa para de ambos, igualdad. pues, exacto. Bueno, doctor, vamos a lo siguiente. Vamos a seguir hablando del tema del divorcio, del tema civil. Vamos un momento con nuestros patrocinantes y al regreso seguimos hablando. Continuamos en su programa Entre Abogados. Doctor Abreu, retomando un poco en el corte anterior el artículo 77. Primero que el artículo 77 es un principio constitucional. Entonces hay que dejar bien claro para que la gente, en este caso los televidentes que nos están viendo, tengan en cuenta que el artículo 77 claramente lo dice, que tanto el matrimonio como las relaciones estables de hecho tienen el mismo beneficio, es decir, 50 y 50, los mismos derechos y las mismas obligaciones, ¿cierto? Ok. Ahora bien, doctor Abreu, la diferencia que existe, o usted me puede decir, perdón, la diferencia que existe entre un divorcio 185A y un divorcio ordinario, o lo que llaman uno por allí, un divorcio peleado. Ok. En el divorcio ordinario, se rige porque hay una controversia. Muchas personas se niegan a veces a darle el divorcio a otro. Eso es a diario. Eso es a diario, Eso es pues. a diario. Y allí hay como decimos nosotros normalmente los abogados, hay una cuestión que se traba la litis en ese sentido. Y se debe sustanciar o se debe llevar ese divorcio
por lo que es el Tribunal de Primera Instancia, que aquí en el circuito civil existen dos, primero de primera instancia y segundo de primera instancia. Por allí debe llevarse ese divorcio ordinario. Ese es el ordinario. O aludiendo a las causales que ahorita conversamos, que establece el 185, y el divorcio 185A es un poco más especial porque se hace por los tribunales de municipio, porque es una cuestión de jurisdicción voluntaria, pues en este sentido. O sea, las partes de común acuerdo lo que llaman el mutuo acuerdo, se dirigen, el voluntario. sí. Bueno, mucha gente dice mutuo acuerdo por costumbre, pues en realidad el 185A tiene una condición muy especial, que es que tiene que haber simplemente una ruptura por más de 5 o más tiempo, de 5 años o más tiempo, y una de las partes o cualquiera de las partes puede dirigirse al tribunal y solicitar, aludiendo esa causal de separación de la vida en común, y solicitar, bueno, que el divorcio basándose en lo que establece el 185A. Por supuesto, una vez admitido este divorcio, se le libra una boleta de notificación a la otra parte para ponerlos en conocimiento del divorcio. Ahora bien, para nadie es un secreto, doctor, que a veces la mujer, o sea, en este caso la esposa o el esposo, oye, vamos a divorciarnos, sí, pero yo no te voy a firmar. Entonces ya se convierte en un divorcio ordinario. Y claro, si ahí viene más todavía, ¿no? Por supuesto. Porque siempre uno se quiere quedar más con el otro, que te vas de la casa, que no te vas de la casa, Te voy a dar que el carro es mío, te voy a dejar en la calle. Bueno, en forma de chiste, o sea, no es por faltar respeto, claro, pero eso lo vimos a diario los abogados, que ¿no? se ve a diario, sí. Y algunas veces yo le he tenido que decir a las personas que me contratan, eso es imposible, es 50 y 50. Que lo más tranquilo y lo más sano es un divorcio de mutuo acuerdo. Ahora bien, doctor, habíamos dicho al principio, o sea, ¿cuál es el tribunal competente? ¿Cuál es el tribunal competente en el sentido del divorcio ordinario? Bueno, como te comuniqué hace un momento, es el tribunal de primera instancia quien debe llevar el divorcio ordinario, porque ahí es una cuestión contenciosa. ¿Es competente ese tribunal? Es competente porque se traba la litis con respecto al divorcio, como acabamos de decir, que no te lo voy a dar, no o te voy a firmar no te voy a firmar nada. Exacto. Vas a quedar en la calle. Exacto. Ahora bien, doctor Abreu, ¿sobre qué versa el divorcio? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué versa? ¿Usted me puede explicar? Bueno, el divorcio versa simplemente en la disolución del vínculo matrimonial como tal. Tenemos la falsa creencia, o las personas tienen la falsa creencia, de que los bienes entran en juego, lo que conversábamos ahorita, de que, bueno, el carro es mío, si no me das el carro no te voy a firmar el divorcio, si no me quedo con la casa o el apartamento no te voy a firmar el divorcio. No, señor, el divorcio simplemente versa sobre la disolución del vínculo matrimonial. Y en la liquidación de los bienes que forman parte de la comunidad conyugal es un procedimiento que se hace aparte por el mismo Tribunal Civil, una vez que se haya finiquitado lo que es el divorcio. Doctor, hay otra pregunta que me lo hacen a diario las personas que vamos a decir que me contratan, ¿no? Pero para que la colectividad que nos está viendo ahorita lo sepan. Las herencias entran en la liquidación de bienes. No, la herencia no entra en la liquidación de bienes porque es una cuestión externa, lo que es externa, lo que es la comunidad conyugal, los bienes que se han obtenido en la comunidad conyugal. La herencia es un derecho adquirido de cualquiera de las dos personas que le toque el caso, pues. O sea, si le toca a una persona, al esposo en este caso, una herencia, la cónyuge o la esposa en este caso no puede venir a solicitar esa herencia porque es un derecho que a esa persona que adquirió, pues. ¿Entiendes? Ahora bien, siempre es recomendable entonces que si las dos personas, o sea, el hombre y la mujer, quieren contraer matrimonio y tienen bienes, entonces es bueno hacer como una declaración de bienes
antes del matrimonio. Eso se llama capitulaciones matrimoniales. Ok, perfecto. Es un contrato que realizan las partes con una serie de especificaciones allí en el contrato. Ujú. Y que bueno, a la hora de la disolución del vínculo matrimonial, como decimos por ahí muy coloquialmente, lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Tengo entendido que eso se tiene que hacer por cualquier notaría de acá, o sea, ya sea de Sí, este claro, caso por Maturín supuesto. Monagas, Tiene o todos los efectos de un contrato, o sea, es un contrato, pues. tienen que los dos tienen que ir a firmar, Es correcto, sí. colocar sus huellas dactilares. Correcto. Porque ¿qué es lo que pasa, doctor? Hago esta pregunta porque hay algunas personas que tienen casa, tienen carro, ¿ok? Y no declaran. Entonces, cuando hay un problema de separación de la causalidad del 185A, siempre una persona, sabiendo que eso estaba dentro del matrimonio, lo quiere, como quien dice, pelear. No, Sí. esto también es mío, eso me toca a mí. Entonces, lo más recomendable para que la colectividad sepa, entonces, es como hacer las capitulaciones matrimoniales ante una notaría para Eso evitar es malos correcto, entendidos. eso es correcto. Ok. Bueno, doctor, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a un corte comercial y vamos a cumplir con nuestro patrocinante y luego seguimos hablando entre abogados. Continuamos entre abogados por Max Televisión. Somos lo que quieres ver. Doctor, una pregunta, doctor Abreu. Se habla mucho en la sociedad lo que es los procedimientos civiles especiales. ¿Usted me puede explicar qué es un procedimiento civil especial? Bueno, entre los procedimientos civiles especiales, según lo que establece el artículo 608 del Código de Procedimiento Civil, encontramos muchos. Te podría nombrar algunos, pues, como el arbitramiento. En este sentido, la vía ejecutiva, la intimación, los juicios de prenda, los juicios de cuenta, ejecución de hipoteca, los juicios que tienen que ver con la propiedad y prescripción de la misma, los interdictos generales, prohibitivos, posesorios, el deslinde de las propiedades contiguas, entre muchos que existen. Exacto. Te estoy Son los más nombrando comunes, son los son los más más comunes. comunes. ¿Y qué es una intimación? Bueno, la intimación es una demanda que debe cumplir con los requisitos que establece el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, y es simplemente que es la pretensión del demandante que se debe hacer sobre cantidades líquidas exigibles, cosas fungibles o sobre un bien mueble determinado, ¿me entiendes? ¿Cuál es el artículo, doctor? Disculpe. El artículo 640, 640 donde del Código establece Civil. lo que es la intimación. La intimación. El Código de Procedimiento Civil. Del Código de Procedimiento Civil, correcto, el 640, ¿no? Lo que usted acaba de enumerar ahora. Ahora bien, doctor, ¿cuál es el instrumento idóneo para hacer un cobro de bolívares o hacer una intimación? ¿Cuál es el instrumento más idóneo? El instrumento por excelencia, pues, para la intimación, aunque existen varios, la letra de cambio y las facturas debidamente aceptadas por el demandado, por el acreedor en este sentido. O sea, que en este caso, la letra de cambio son como lo más comunes. Los títulos valores por excelencia. Por excelencia. A pesar de que existe los giros, existen los pagarés y los cheques. Pero estos tienen una condición un poco particular, que por lo menos el cheque tiene que ser protestado, pues, Protestado. para empezar lo que es el proceso de la intimación. Y este título valor debe ir acompañado con el libelo, la demanda, pues. Claro, en este caso estamos hablando del giro. Porque también tengo entendido que si usted le da un cheque sin fondo, claro, el procedimiento es un poquito más largo. Es un poco más largo, un poco más tedioso.
hay que solicitar una cuestión que se llama el protesto, que te dirige a notaría, habilita un funcionario pues del tribunal, de la notaría, y para que deje constancia de que el cheque no tiene fondos, pues. Y luego con ese protesto te vas a solicitar la intimación por cobro de bolívares. ¿Qué pasa si yo le presto un dinero, vamos a suponer, a mi amigo Orlando, ajá, o a Pedro Pérez, y le doy un dinero y lo pongo a firmar una hojita en blanco? ¿Tiene valor ese papel como tal? No. ¿O el valor entre nosotros dos? El valor es entre ustedes, o sea, pero en realidad valor legal, o sea, que tú puedas oponer ante un tribunal no tiene, a mi modo de ver, pues. Con respecto a mi experiencia, lo más idóneo, como te acabo de comentar, es la letra de cambio y una factura debidamente aceptada, pues. Le hago este comentario, doctor, porque todos los días escucho, no, que compré un carro, pero le firmé un papel, pero está firmado por un abogado. Yo le he dicho, ok, está firmado por un abogado, pero no tiene la validez, como en este caso, de un notario que tiene la firma, claro, como decía, autorizada. O no, le presté un dinero a mi vecino, pero no lo puse a firmar nada. Entonces, como dice por ahí, como dice también el Código Civil, el que paga mal, paga dos veces, eso, ¿no? Es correcto. Entonces, para que la colectividad sepa, los giros, o en este caso los pagarés, más que todos los giros, y lo que usted acaba de decir ahorita, que se me la letra de cambio y la factura debidamente aceptada. Son los que tienen validez como tal para comenzar o para iniciar el procedimiento de intimación, por vía intimación. Ahora bien, doctor, los herederos universales, se habla mucho de familias, hermanos, que 7 hermanos, 8 hermanos, bueno, los tiempos de antes, porque ahorita 2 y mucho, pero se habla mucho también o sea, la declaración de heredero universal. ¿Usted me puede decir qué es realmente la declaración de heredero universal? Sí, la declaración única de heredero universal es una solicitud que hace los interesados al tribunal porque ha muerto una persona sin dejar testamento, lo que llamamos intestato. ¿Entiendes? Ellos deben, mediante esa declaración única de heredero universal, constituirse como herederos de esa persona que murió, que en este caso sería el de cuyos, ¿me entiendes? Ante la ley deben de solicitar esa declaración única de heredero universal. Ahora bien, doctor, ¿existe una diferencia entre declaración de heredero universal y declaración sucesoral? ¿Usted me puede decir la diferencia? Sí, bueno. La declaración única de heredero universal se hace ante el tribunal de municipio por ser una solicitud, y se hace más que todo para cobrar. Deme un ejemplo, doctor. Disculpe, deme un ejemplo. Por ejemplo, si la persona murió y dejó dinero en el banco, ¿me entiendes? Te constituyes como heredero único universal de esa persona para solicitarle al banco, con la solicitud debidamente sustanciada por el tribunal, que tú te constituiste como heredero de esa persona y se le solicita al banco que sea entregado ese dinero. También sirve para, por lo menos cuando la persona muere, solicitar prestaciones sociales, seguro social, jubilaciones. ¿Qué pasa con a diferencia de la declaración sucesoral? Se hace ante el CENIAT y vas a declarar bienes inmuebles y bienes muebles. Se hace ambas. O sea, los dos. Dependiendo del caso, porque si vas a solicitar la declaración de bienes inmuebles y bienes muebles, porque se supone que están a nombre de la persona que murió, el de cuyos, entonces los herederos la hacen por allí, por el CENIAT, para que estos bienes pasen a nombre de los herederos, pues como tal. Y una vez que estén a su nombre, bueno, ellos verán qué van a hacer con estos bienes. Doctor, siempre hay casos donde, más que todo cuando hay muchos hermanos, 10, 12 hermanos, uno no quiere firmar, no está de acuerdo. Bueno, ¿qué consecuencia trae si alguno de sus hermanos, o esos herederos, perdón, no quiere firmar?
El artículo 937 del Código de Procedimiento Civil establece que los derechos de terceros quedan a salvo. Es decir, él puede constituirse con sus hermanos y de él negarse, puede hacerlo de forma individual, pues, porque el artículo establece eso, pues, tu derecho queda a salvo. Queda a salvo. Vamos a lo siguiente, doctor. Tenemos que ir un momento a un corte comercial y en la siguiente parte seguimos hablando del tema que estamos en caso de los herederos universales. Ya volvemos. Continuamos con su programa Entre Abogados. Ponemos a disposición nuestro correo electrónico. Envíen su sugerencia o, ¿por qué no?, si tienen algún problema de materia legal, civil, penal o inclusive del tema que estamos hablando de los herederos universal, de un divorcio que mi esposa no me quiere firmar, que mi esposo me quiere dar en la calle. Ponemos a disposición en pantalla nuestro correo y gustosamente les vamos a responder o le daremos la asesoría hasta donde nos permita la ley. Doctor Abreu, en el corte anterior estábamos hablando de los herederos universal. Yo quiero un poco que retomemos esa conversación para aquellas personas que en este momento encendieron el televisor y se perdieron un poco de lo que estábamos hablando en el corte anterior. Y por eso que quiero que retomemos de lo que es lo de heredero universal. ¿Puede otra vez volver a explicar un poquito lo del heredero universal? Bueno, con respecto a los herederos universales, como ya te comenté, las personas deben constituirse como tales a través del Tribunal Civil, porque es una solicitud, y la puede hacer ante el Tribunal de Municipio, porque de repente la persona que murió dejó cuentas de banco para cobrar prestaciones sociales, casa. No tanto carros o casas, porque eso sería otro procedimiento. Otro procedimiento. Que ahorita lo comentábamos también, que era lo de la declaración sucesoral. Pero la declaración única era universal, se hace más que todo para eso. Seguro social. Okay. Prestaciones sociales, me dijo también. Prestaciones sociales, jubilaciones. Ahora bien, doctor, si dentro del heredero universal hay un menor, ¿qué pasa con ese menor de edad? Bueno, como todos sabemos, porque está en el tapete lo que es la ley especial, que es la LOGNA, que es la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente. Cuando hay un menor de edad, y hay una ley especial, esta declaración única era universal debe realizarse por el tribunal competente, en este caso, que como te dije ahorita, es la LOGNA. ¿Me entiendes? Allí es más o menos el mismo procedimiento, solo que van a nombrarle al menor un tutor para que lo que esté pendiente, pues, para que administre en este caso lo que al menor, en este caso, bueno, le correspondería, pues. Y eso sería como que hasta los 17 años. Sí, 18, obviamente hasta estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, que es hasta los 17 años. Adolescentes. Pues. Adolescentes. Sí. Ya a partir de los 18 empieza. Sí, ya es mayor de edad y bueno, se rige por la ley normal, que es la que estamos conversando, el derecho civil. Pues. Ahora bien, doctor, ¿qué sucede si alguno de estos herederos sin autorización? Ejemplo, mi hermano vendió un mueble, un bien, vamos a poner un ejemplo, un carro, que siempre suele suceder, o vendió la casa de mis padres, sin permiso o autorización de los demás. ¿Qué pasa? ¿Eso tiene legalidad? No, es ilegal, por supuesto, porque, bueno, si es una venta, podemos decir que es una venta fraudulenta. Fraudulenta. Porque si la vendió primero
sin autorización de los demás coherederos, y hay que ver con qué capacidad pues vendió este bien. O sea, si de repente forjó un documento. Esta venta es totalmente impugnable ante los tribunales mediante un procedimiento, y o sea, este bien tiene que ser devuelto a lo que es la masa hereditaria. Tengo entendido que para poder hacer eso tiene que tener un poder firmado por en este caso por todos los herederos, ¿no? O sea, tiene que tener una autorización. Sí, si todos están de acuerdo, por supuesto, y le pueden otorgar un poder a las demás personas para que haga este tipo de ventas, si es totalmente válido, pero ya tiene que haber un poder de por medio, o sea, autorizado por los demás coherederos para él proceder a vender esa, y por supuesto cuando venda toque su cuestión a cada eso le iba a uno. preguntar, doctor, la distribución de ese dinero, ¿cómo se hace? ¿Lo recibo yo, por ejemplo, yo vendí y a cada uno le doy su dinero, o en cheque de gerencia? Sí, en cheque de gerencia. En cheque de gerencia entonces, doctor. O sea, es decir que ese cheque de gerencia tiene que estar distribuido por partes iguales a esas personas como tal. A nombre de cada uno, por supuesto. Ahora bien, doctor, es algo parecido más o menos a los matrimonios. Ejemplo, ¿qué sucede si muere en este caso el padre? ¿Cómo es esa distribución dentro de esa familia, o sea, entre la mamá y los hijos? ¿Cómo es la distribución? La cónyuge pasa a heredar el 50% de la comunidad, y lo que el otro 50% ella pasa a heredar como un hijo más, o sea, un 25% más. Es decir, un 75%. El 75% en este Queda caso. un 25% para 100. Y se va a repartir de forma equitativa, dependiendo de cuántos, por supuesto, claro, pues si son herederos existen. Bueno, ahorita como está la situación, máximo son dos, ¿no? Son dos niños por pareja. Igual aplica para cuando es la mamá. Si la mamá fallece de su matrimonio, igual. Entonces el esposo hereda un 50 más un 25. Eso es correcto. Y el 25 entre todos los demás. Doctor, ¿y si mueren los dos? O sea, papá y mamá. Si ambos cónyuges mueren, ellos van a heredar en partes iguales el 100% de la masa hereditaria. ¿Un tío puede heredar? Siempre y cuando se pasen algunas situaciones particulares. El orden de suceder es de ascendente hacia abajo. ¿Me entiendes? Pero si no hay descendientes, entonces se va a heredar colateralmente. Colateralmente, hacia los lados. ¿Me entiendes? Hacia los lados. Es decir, si muere el de cuyo no dejó descendencia, o no dejó y la ascendencia ya no existe, o sea, sus padres, que son los que tienen en este caso el privilegio de heredar, o sea, son los primeros en heredar. Si no tiene ascendencia, es que va a heredar colateralmente, hacia los hermanos. Es como por lo menos cuando se ve mucho por ahí que una persona vive sola. Exacto. Porque de repente no quiere estar con su padre, pero los padres mueren. Y él tiene casa, carro, todo. Entonces quiere decir que como él es la única persona, heredan, entonces, como decir, los descendientes. Pasan a heredar los hermanos si no tiene descendencia, y los ascendentes ya no están. Tiene esposa y nada por el estilo. Exacto, por supuesto. Ahora bien, doctor, podemos decir entonces que el vecino tampoco puede heredar, por decir algo. No, por supuesto. Nada que no. Okay. No, hay que aclarar porque algunas veces hay algunas dudas, ¿no? Que el vecino, claro, que mi tío, que mi hermano, que mi tatarabuelo. Por eso siguiente, doctor, vamos a continuar con el programa Entre Abogados luego de estos pequeños comerciales. Continuamos Entre Abogados. Doctor Abreu, ¿usted puede explicar qué es un título supletorio? Ok. El título supletorio es una solicitud que la parte interesada hace ante el tribunal del municipio, en este caso, para
salvaguardar el derecho que tiene él de haber, o sea, de la construcción de sus bienhechurías. Anteriormente se hacía directamente, se sustanciaba por el tribunal, pero eso fue cambiado, porque pasaba que se sustanciaba primero por el tribunal y los datos que estaban inmersos en el título supletorio, cuando el perito iba a hacer la verificación de esos datos, La inspección. sí, estaban malos y entonces era más tedioso porque había que cambiar otra vez los datos que se habían hecho en el título supletorio. Ahora no, ahora primero vas al consejo municipal, el perito te da una cita, lo llevas al sitio, él hace su inspección, se cerciora de que de la medida, la descripción y todo esté bien, y él te va a entregar un papelito. Con ese papelito entonces el abogado va a elaborar el título supletorio. Este papelito debe ser anexado a la solicitud para que no haya ningún tipo de problemas en este sentido. Esas especificaciones del título supletorio, ¿cuáles son? Bueno, los linderos o algo así. Sí, en principio, los linderos, las medidas del terreno, tanto de ancho como de largo. Norte-sur. No, los linderos norte, sur, este, oeste, la descripción de la bienhechuría. Bueno, qué sé yo, una habitación, 2 habitaciones, Ahora, sala, comedor, cocina, un baño. Todas esas especificaciones deben ir inmersas en el título supletorio. Y bueno, si es con techo, o sea, techo de trabajo, sí, la descripción de la bienhechuría como tal. Ahora bien, doctor Abreu, si yo tengo un terreno, puedo hacerlo, o sea, un terreno solo, ¿puedo hacerle un título supletorio a ese terreno? No puedo, porque precisamente el título supletorio versa sobre bienhechurías. Recuerda que todas las extensiones de terreno, o la gran mayoría de las extensiones de terreno, pertenecen a los ejidos municipales. A los ejidos municipales. Entonces, se hace el título supletorio sobre bienhechurías para después tú registrar dichas bienhechurías y, bueno, más adelante, ¿por qué no?, comprar al municipio esa extensión de terreno donde están enclavadas estas bienhechurías. Una vez sustanciada ese título supletorio, doctor Abreu, ¿cuál es el siguiente paso a seguir? Ok, una vez sustanciado por el tribunal el título supletorio, debes dirigirte nuevamente al Consejo Municipal para que ellos te den la orden de registro de ese título supletorio, porque eso es lo que le va a dar la oponibilidad a terceros. Es decir, mira, este título supletorio, estas bienhechurías son mías, Claro. porque así me acredita este título supletorio, ¿me entiendes? Y como dice tu palabra, título supletorio. Título supletorio. Es que suple, ¿no? Exacto. Va a suplir. Exacto. Y entonces, bueno, puede pasar de que mucha gente hacía anteriormente el título supletorio y no lo registraba. A pesar de que estaba pasado por tribunal, sustanciado por el tribunal, no tenía esa oponibilidad a tercero. Podría otra persona en ese caso venir a hacer el mismo título supletorio y registrarlo, y aunque parezca injusto, quien tiene validez fue el que se registró. El que se registró primero. Exacto, correcto. Ahora bien, doctor, también hay mucha inquietud en la sociedad de los terrenos estos que son productivos. Me decía una vez, hace 2 semanas, un señor que él quería hacer un título supletorio a como especie de una especie de finca, pero no de finca, sino un terreno donde él tenía cultivado plátano y yuca, algo así, creo que era yuca. Ahora bien, tengo entendido que no es por ahí, creo que es por la vía del INTI que se hace. El INTI, sí. El INTI son terrenos rurales, el INTI es el encargado, en este caso, y no sería un título supletorio como tal, sino una carta agraria, algo así. Sí, creo que se le entrega a la persona y para que él sea como pisatario de esa extensión de terreno. Es el único autorizado, tengo entendido, Sí, ¿no? sí. Ok. Bueno, doctor, lamentablemente ya se nos está terminando el tiempo. Le doy las gracias por haber asistido al programa Entre Abogados. Le dejo las cámaras por si alguna persona está interesado en su servicio, alguna asesoría. Bueno, mi número de teléfono es 0414-099-4495 y mi correo es jabreu.bello@hotmail.com. Voy a repetir nuevamente el número de teléfono, 0414-099-4495. Ok.
Bueno, doctor, muchísimas gracias, de verdad. Y a Agradecido. ustedes, que tengan muy buenas noches y gracias por ver Entre Abogados. Hasta luego.